a Dios por estos medios con los cuales nos permiten poder darle la gloria a nuestro Dios. Y en esta tarde tenemos un culto especial, como todos los demás, en el cual tendremos una conferencia muy importante, como ya sabemos los de la sociedad, pero pues para los que no son de la sociedad, vemos que hay nuevas personas. El día de hoy estaremos escuchando una conferencia importante acerca de la ofrenda. Entonces le damos gracias a Dios porque ya nos ha traído hasta aquí y vamos a dar inicio a nuestro orden de esta preciosa tarde. Voy a iniciar dándole lectura al Salmo número 103 de los versículos 1 al 4. Con esta porción de la palabra de Dios vamos a dar inicio a nuestro orden de culto de esta tarde. La palabra del Señor dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Vamos a ofrecer este precioso momento a nuestro Dios, guiados en oración por la esforzadora Gabriela Díaz. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta hora de la tarde, porque nos permites nuevamente reunirnos por este medio, Señor. Gracias por los medios tecnológicos que ahorita están más avanzados, Padre Celestial, y podemos conectarnos y poder realizar nuestro culto de Sociedad de Esfuerzo Cristiano Luces del Señor. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de toda la contingencia que ha estado, Señor, en cada una de nuestras vidas, estamos, Señor, conscientes y sabedores, Padre Celestial, que es por obra tuya. Gracias te damos, Señor bendito, en esta hora de la tarde. Recibe este devocional que está dirigido para la honra y gloria de tu nombre. Y, Señor, recibe la lectura y las alabanzas que se vayan a realizar, Padre Celestial, y la predicación que está dirigida para todos nosotros, Padre Celestial. Obra en la vida de cada uno de los que estamos presentes en esta hora de la tarde y sé tú con nosotros. Gracias por todas las bendiciones derramadas en nuestras vidas, Padre Celestial. En tu nombre oramos. Amén. Les voy a invitar que ahí donde están puedan tomar la palabra del Señor y vamos a buscar dos pasajes en los cuales estará basada la conferencia de esta tarde. Vamos a buscar primeramente en el Evangelio de Lucas, su capítulo 7, y leeré los versículos del 36 al 50. Posteriormente, buscaremos en el libro de los Salmos, su número 24, y el esforzador Isaac leerá los versículos del 1 al 10. Ustedes nos pueden acompañar con su vista. La palabra del Señor dice, la primera lectura en el Evangelio de Lucas: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entre
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el que estaba juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona sus pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra del Señor. Leemos Salmos 24, en los versículos 1 al 10, el Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén. Amén. Hemos leído unas preciosas porciones de la palabra sagrada de nuestro Señor y antes de pasar al momento más importante de este momento, vamos a ser guiados en oración a nuestro Señor por este mensaje que el día de hoy escucharemos. Esta oración va a ser dirigida por nuestra consejera, la hermana Sandra. Buenas tardes a todos. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo Señor, en esta hora de la tarde te damos gracias porque tu bendición y tu amor ha sido demostrado con cada uno de tus hijos que están presentes en esta reunión. Gracias te damos porque nos has dado ese privilegio de poder seguir aprendiendo de tu palabra por medio de esta aplicación. Gracias Señor porque eres bueno con cada uno de nosotros a pesar de que nosotros te fallamos, te ofendemos y pecamos contra ti, mi buen Padre. En esta hora de la tarde te pongo en tus poderosas manos, Señor, la vida del pastor, rogándote, Señor, que tú seas con él, que sus palabras, Señor, sean enviadas por ti para que nos podamos, Señor, cada día más aprender de tu palabra, aprender de lo que tú quieres que seamos como hijos tuyos y para que este tema que hoy se ha planeado llevar a cabo, Señor, sea edificante en nuestra vida física, espiritual y totalmente integral, Señor, para honra y gloria tuya nada más. Te ponemos en tus manos, Señor, este momento y que cada uno de los corazones y pensamientos, Señor, que estemos en este momento atentos a ti, a esta palabra que tú traes por medio de los labios del pastor. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y te rogamos, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el orden del culto de este día y tenemos la conferencia que está a cargo del presbítero Eliezer López Macías con el tema la importancia de ofrendar. El tiempo es para nuestro hermano, dispongamos de nuestra atención y del tiempo para el mensaje que está a cargo de nuestro presbítero. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Jóvenes, un gusto poder participar con ustedes
en esta hermosa tarde. Y bien, vamos a iniciar abordando el tema que se nos solicitó, es la importancia sobre el ofrendar. Y quisiera empezar de la siguiente manera. Vivimos en tiempos peligrosos. La Biblia dice, según la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 5, dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los versículos citados, hermanos, con anterioridad, describen claramente los problemas que surgen cuando las personas te aman a sí mismas y a los deleites de la vida más que de Dios y a los demás. Tales personas son orgullosas, rehúsan a reconocer precisamente que Dios es dueño de todas las cosas y que ellos nada más, o los hombres solamente, somos mayordomos de las posesiones de Dios. Estas personas necesitan un cambio de corazón antes de que puedan entender y practicar lo que es mayordomía cristiana. Nosotros como cristianos o como creyentes deseamos también perfeccionar nuestra práctica de la mayordomía para que podamos continuar creciendo en la vida cristiana. Dios desea que siempre abundemos en todo aquello que glorifica a Dios y sea de beneficio también para otros, y esa buena mayordomía ayuda precisamente en esto. Si somos buenos mayordomos, al final podremos escuchar las palabras de Dios contenidas en Mateo 25, verso 21, que dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es nuestro interés, entonces, amados hermanos, en esta tarde, contestar a una de las preguntas que es constante en la vida de muchos cristianos, más cuando las condiciones de vida son difíciles. ¿Por qué debo ofrendar? ¿Cuál es la importancia de ofrendar? Para ello, amados hermanos, antes de abordar este tema y contestar esta pregunta, debemos primeramente abordar otro aspecto muy importante: hablar respecto a Dios. Y una de las cosas importantes que tenemos que hablar respecto a Dios es que Dios es el dueño absoluto y universal de todo. No podemos hablar de ofrendar todavía si no hemos entendido entonces quién es Dios. Y una de las cuestiones importantes es que Dios es el dueño absoluto y universal de todo. Usted tal vez se ha de sorprender si le dijera que nosotros no poseemos nada. Nada. Nos hemos educado muchas veces diciendo: esta es mi casa, este es mi dinero, esta es mi familia, esta es mi vida, esto es mi tiempo, estos son mis dones, mis talentos. Esa es nuestra tendencia natural como seres humanos. Y esa tendencia nos lleva a exigir muchas cosas para el beneficio de nosotros mismos. Pensamos que el dinero que ganamos es nuestro y que las cosas que compramos con ese dinero también son nuestras. Estamos claramente convencidos de que poseemos esas cosas y que si alguien nos las quita es un acto de robo. Cuando Dios precisamente manda que no robemos, se sobreentiende que hay un dueño legítimo para cada cosa. Este concepto es realmente bíblico. Quiero solamente tomar aquí un ejemplo. Cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo acerca de la venta de su tierra, Pedro precisamente le preguntó: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Según Hechos 5, verso 4. Así que nosotros, amados hermanos, de alguna manera tenemos razón al decir que somos los dueños. Pero debemos confesar que nosotros no somos los dueños en el sentido más literal de la palabra dueño.
pues la Biblia claramente nos enseña que todas las cosas le pertenecen exclusivamente a Dios. Claro, para conveniencia, nosotros hablamos de poseer las cosas y usamos los adjetivos posesivos como mí y mío, al referirnos a las cosas precisamente que digamos a tener. Todo lo que cualquier persona posee en esta vida es nada más una parte de la mayordomía que Dios le ha dejado. Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de lo que nosotros poseemos, entonces hablamos desde un punto de vista puramente humano, terrenal. Sin embargo, a lo largo de este estudio, amados hermanos, nosotros estaremos analizando este tema desde un punto de vista que tome en cuenta el cuadro más amplio. Nuestra meta es llegar a entender la realidad de que solo Dios es dueño en sentido absoluto y nosotros solamente somos mayordomos. Por lo tanto, entonces, veamos algunas consideraciones importantes del por qué decimos de que Dios es el dueño absoluto y universal de todo. Quiero mostrarles ahora algunas pruebas bíblicas. Allí donde está usted en su casa, quiero darles algunas citas bíblicas y quiero pedirle, por favor, de que usted se tome el momento mientras yo sigo con la predicación, de que ustedes busquen este pasaje para poder ir contemplando qué pruebas da la Biblia acerca de que Dios es el dueño absoluto de todo. El Salmos 24, verso 1, es uno de los primeros pasajes que hemos ya leído, el cual nos enseña precisamente que Dios es dueño de todo. ¿Qué dice este versículo número 1? ¿De qué cosas es dueño Dios? Otro pasaje importante es Nehemías 9:6. Otro texto importante es Job 41, verso 11. El otro pasaje es Salmos 50, versos 9 al 12. Quiero repetir de nuevo. Salmos 24, 1. Nehemías 9:6. Job 41, 11. Salmos 50, 9 al 12. Hay otros pasajes más. Ezequiel 18, 4. Ageo 2, 8. Mateo 6, 13. Romanos 13, 1. Espero usted pueda estar tomando alguna nota de estos pasajes y pueda usted contemplar en la Biblia qué dicen estos pasajes acerca de Dios. ¿Qué es aquello que le pertenece a Dios? Rápidamente, solamente he de abordar algunos pasajes para ver si usted está plenamente de acuerdo conmigo. El Salmos 24, 1 dirá que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se da usted cuenta que este pasaje dice entonces que Dios es dueño de toda la tierra? Es dueño de todo lo que hay en ella. Así que entonces el salmista, al escribir este pasaje, está entendiendo claramente que Dios es completamente dueño absoluto de todo lo existente. Nehemías 9:6 dirá que de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, los ejércitos de los cielos, los mares y todo lo que hay en ellos. Quiero invitarle que usted haga este ejercicio, por favor, y estos pasajes que yo mencioné anteriormente, usted pueda dedicarse a buscar estos pasajes y anote allí, por favor, en un cuadernito, en una hojita, las respuestas a esta pregunta. Estas son citas bíblicas que demuestran que Dios es dueño absolutamente de todo. Me llama la atención que uno de ellos, por ejemplo, el Salmos 50, verso 9 al 12, dirá también que de Dios son todas las bestias del bosque, los animales de los collados. Él dice que conoce a todas las aves, todo lo que se mueve está bajo el control completamente de Dios. Así que esto marca, amados hermanos, un panorama amplio de quién es Dios y qué autoridad ejerce Dios sobre toda su creación. En Ageo capítulo 2, verso 8, dirá que suyo es la plata y suyo también es el oro. En Mateo 6:13 dirá que suyo es el reino, suyo es el poder y también que de él es la gloria. Bien, quiero decirle, amados hermanos, que en la creación precisamente
Dios otorgó cierta responsabilidad al hombre en el mundo de Dios. En este universo, en esta creación que Dios hizo, Dios coloca al hombre y le da responsabilidades. El hombre recibe una comisión. Esa comisión la podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 26 al 29. En este pasaje, al hombre vamos a encontrarlo cumpliendo 3 comisiones o 3 aspectos de su servicio. Para con Dios, el hombre es siervo. Para con su prójimo, el hombre es custodio. Y para con la creación, el hombre es mayordomo. Así que el hombre entonces está llamado a cumplir 3 funciones o 3 oficios específicos. Para con Dios siervo, para con su prójimo custodio y para con la creación mayordomo. Esa es la responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio, según Génesis 1, 26 al 29. En 1 Corintios capítulo 4, verso 7, encontramos también que Dios precisamente nos dio todo. Y el pasaje dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Haciendo alusión precisamente de que todo lo que tenemos, Dios lo ha dado en nuestras manos. Quiero que note usted, según Hechos capítulo 4, verso 32, va a manejar el concepto cristiano de lo que es realmente nuestro. Dice el pasaje, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Usted puede subrayar este trozo del texto cuando dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí encontramos el concepto cristiano de lo que significa lo que es nuestro. Quiero mostrarle, amados hermanos, 3 razones por las que el hombre no puede poseer nada. Hemos visto ya anteriormente, como antes mencionado, por qué decimos que Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Bajo las citas bíblicas dadas, usted puede averiguar por sí mismo qué dice la Biblia respecto a esa realidad. Ahora, quiero mostrarle 3 razones por las que el hombre no puede poseer nada, aunque muchas veces se diga ser el dueño. Lo primero es que el hombre no puede crear nada. Muchas personas, amados hermanos, reconocen que Dios es el único dueño de este universo. Muy pocas personas entienden esta realidad y llegan a pensar de que quizás Dios lo haya creado. Esta verdad establece que el hombre no puede poseer absolutamente nada, pues no puede crear nada. Las creaciones o inventos del hombre, como los cohetes, los aviones, las medicinas, son nada más aplicaciones o adaptaciones o combinaciones de lo que Dios ya creó. Crear es hacer que empiece a existir una cosa. También se le llega a llamar creación ex nihilo, cuando la materia surge de aquello que es inmaterial. Dios creó todo ex nihilo, es decir, de la nada. En un instante, el universo, con todo su espacio, masa y tiempo, solo pudo haber sido hecho por el decreto de Dios, según Génesis 1, 1 y 2. La palabra crear que se ocupa en Génesis es bará. Y este término, amados hermanos, solamente es aplicativo a Dios. Si usted, por ejemplo, necesita dinero, ¿puede crearlo? Si usted necesita más tiempo para terminar un trabajo, ¿puede usted crear más tiempo? La realidad es que no. Nosotros no podemos crear nada. Solo Dios puede hacer algo de la nada. Esto hizo Cristo o Dios precisamente cuando formó el universo. Por eso, todo ser humano debe reconocer que solo Dios es capaz de poseer algo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la primera razón entonces. El hombre no puede crear nada. Segunda razón, el hombre
no tiene control absoluto sobre nada. Qué vanos, amados hermanos, muchas veces suelen ser los títulos y los demás documentos que el hombre tiene para probar que es dueño de algo. En un instante, Dios puede reducir a cenizas y a escombros las mansiones que los hombres poseen. Hace no mucho, usted recordará el temblor que acaba de pasar. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos cierto temor? Fue algo fuerte. Sin embargo, amados hermanos, por las noticias nos dimos cuenta que ese temblor ocasionó daños y perjuicios a casas, a construcciones. Pues bien, así obra Dios. En tiempo de un instante, Dios puede reducir a ceniza lo que para nosotros es una gran mansión. Podemos darnos cuenta, amados hermanos, que en tiempo de guerra, toda lo que nosotros llamamos como propiedad puede ser usada por el gobierno para la guerra, por ejemplo. Y en cualquier momento, el fraude, el robo, puede quitarle la supuesta propiedad a cualquier persona. Es imposible que el hombre tenga control absoluto sobre alguna cosa que dice ser suya, ya que no podemos controlar por completo nuestras posesiones. Queda claro que nosotros no somos los verdaderos dueños de las mismas, sino que lo que es el que ejerce el control absoluto sobre todas las cosas es Dios. ¿Y quién es este? Job precisamente entendió esta realidad. Job capítulo 1, verso 21 dice, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. El que posee entonces, amados hermanos, puede demostrarlo por medio de su absoluto control. Y ese solamente es Dios. Tercera razón. Dios ya lo posee todo. Si usted tiene la escritura de su casa o tiene la escritura de un terreno, usted se siente seguro porque es el dueño. ¿Verdad que así es? Imaginemos que usted compró su terreno y se le dio una escritura a la cual usted registró en el municipio. Ahora el gobierno de su país, o de este caso de México, va a reconocerle a usted como el dueño legítimo de ese terreno. Es una escritura segura, ¿verdad? Pues no, no es segura. Déjeme decirle por qué. Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto para hacer una carretera, una autopista, desde un pueblo a otro, y esa ruta pasa justo por el centro de ese terreno que es suyo. ¿Qué hará usted? ¿Acaso presentará su escritura y va a amenazar con llevar el caso a un juicio contra el gobierno? ¿Eso impediría que esa carretera pase por su propiedad? Por supuesto que no. Su escritura está sujeta a lo que el gobierno, en este caso, quiera hacer. Entonces, usted no tiene una escritura segura. Además, el dueño original, Dios, todavía mantiene todos los derechos sobre su propiedad. Quizá usted nunca lo había pensado, pero la escritura que usted tiene para su propiedad, aunque es legal, es solo un arrendamiento de Dios. Por eso el Salmos 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que usted nada más arrienda el terreno que le corresponde o le pertenece a Dios. Bien, hemos visto 3 razones por las que el hombre no puede poseer nada. Ahora, permítame mostrarle también 2 razones por las que el hombre piensa que es el dueño. Y la primera circunstancia, amados hermanos, es que el hombre es un ser orgulloso. Dios es el dueño absoluto del universo. Esto lo estamos viendo ahora. Lo hemos tratado de explicar ahora. No solo porque Él es tan fuerte que nadie se lo puede quitar, sino porque Él es dueño por derecho. De todas las cosas que Dios creó, amados hermanos, el hombre pecador es el único ser viviente en todo el universo que trata de negar esta gran verdad de la palabra. Dios posee todo, simplemente porque Él es Dios. Al estudiar la Biblia, nosotros precisamente, amados hermanos, podemos asegurarnos
que esto es así, que eso es una realidad. Los atributos de Dios, tales como su omnipotencia, su santidad, hacen que Dios no tenga ningún rival, no tiene ningún enemigo que esté a su altura y que pueda representar amenaza alguna al hecho de que Él es el propietario absoluto de todo lo que existe. No obstante, el hombre incrédulo sigue pensando siempre que Él mismo es el dueño de todas las cosas que posee, aun cuando a menudo ve que no las puede controlar como Él quisiera. Es a causa del orgullo que las personas no reconocen que Dios es el dueño absoluto de las posesiones. Déjeme marcarle aquí algo muy importante. El diablo, Lucifer, tampoco quiso reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo. Por eso Dios lo echó del cielo. ¿Cuál fue el pecado principal de Lucifer? Fue el orgullo. Hoy precisamente los descendientes espirituales de Satanás demuestran las mismas tendencias al afirmar que ellos son los propietarios de las cosas que poseen. La gente se enorgullece por sus riquezas, por sus familias, por sus talentos. Abusan de todas estas cosas para promover sus propios intereses. Incluso el propio evangelio ha sufrido abuso porque los hombres que se benefician de ello quieren comprar y vender el evangelio a su antojo para la propia gloria, no de Dios, sino para la gloria del mismo hombre. Dios desea que las personas se humillen y reconozcan que ellos no son los dueños de estas cosas, sino solamente son mayordomos, encargados de esas mismas cosas que Dios les ha conferido. Por eso Pablo habla con mucha verdad. 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esa es una primera realidad. El hombre es orgulloso. Segunda realidad, el hombre rechaza el cargo de mayordomo que Dios le ha dado. Dios le ha encargado a toda persona que sea mayordomo fiel de su creación. Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Este deber, amados hermanos, es de cuidar las cosas de Dios. Se le fue dado a Adán y a Eva, pero no solamente era para ellos, también era para usted, es para mí. A los mayordomos hoy en día también se les llama gerentes. Un gerente es responsable por las cosas y asuntos del otro. En nuestro mundo actual, muchos desean llegar a ser un gerente de una empresa. Ciertamente ser un gerente es un honor. Un gerente normalmente recibe cada vez más responsabilidad en la compañía. Cuando se muestra digno de confianza, se le da mayor responsabilidad. Y en muchos de los casos, muchas veces los dueños casi ya ni se dan cuenta de cómo va la marcha de su negocio porque confían demasiado en su gerente. Al aumentar las responsabilidades del gerente, por lo general, también se le aumenta el sueldo de ese gerente. Pero supongamos una cosa, que cierto gerente sigue ascendiendo en sus responsabilidades, sigue ascendiendo también ganando mejor sueldo. Pero al llegar a ser un hombre responsable de toda la empresa, ya no solo de una parte, sino de toda la empresa, a él se le ocurre de repente que él es el dueño, que puede manejar la empresa como a él le parezca y puede ganar lo que él quiera. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese gerente tarde o temprano? ¿Será que seguirá en el mismo lugar, en el mismo puesto? Quizás solo hasta que el dueño se dé cuenta del delito que ese gerente está cometiendo. Y lo que es más seguro, que pronto ese gerente se vaya a la cárcel. Usted, amado hermano, usted, amado joven, cada uno de nosotros somos gerentes de Dios.
Nada de lo que está bajo su mando es suyo. Su propia vida es propiedad de Dios y se la ha dado para vivirla no como usted quiera, sino como Dios lo manda. Usted debe usar las capacidades que Dios mismo le ha dado para traerle honra y gloria a Dios, el dueño de todo. Incluso el tiempo, cada minuto de su vida, cada instante de su existencia le pertenece completamente a Dios. Dios requiere que usted maneje todo de acuerdo a las instrucciones que Dios le da. El dinero, la propiedad, la familia, el tiempo y los talentos que Dios le ha dado. Dios va a recompensarle si los maneja bien, pero le castigará duramente si desatiende su responsabilidad como gerente, como mayordomo. Pues al desatender estas cosas, no está usted malgastando los recursos suyos, sino los de Dios. Una vez que hemos visto, amados hermanos, la importancia del entender de que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas que existen, estamos en condiciones de poder ver cuál es el propósito del diezmar o de la ofrenda en la iglesia. ¿Por qué debo ofrendar? Una parte de la administración o mayordomía de los bienes y los dones del Señor consiste en el ofrendar en la iglesia. Como hemos visto anteriormente, amados hermanos, el hecho de ofrendar no es todo lo que abarca la mayordomía, pero la ofrenda y el diezmo sí son partes importantes de nuestra administración. Por medio de la ofrenda, podemos nosotros, y a través del diezmo, podemos responder a la gracia divina como una muestra de nuestra gratitud. También podemos corregir algunos abusos y ayudar en casos de gran dificultad. Así también podemos sostener la obra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta sección, entonces, amados hermanos, veremos el propósito del diezmo y de las ofrendas en la iglesia. Ya sabemos una cosa muy importante, que Dios es dueño absoluto de todo. ¿Por qué es necesario que su pueblo, entonces, le devuelva lo que ya le pertenece? Y si tenemos poco, ¿por qué quiere Dios que le demos aún de ese poco? Trataremos de contestar estas preguntas a continuación. Antes de iniciar, quisiera decirles o dar una definición de lo que es el diezmo. El diezmo, amados hermanos, es sencillamente la 10ª parte de lo que uno recibe o tiene. El diezmo de 100 pesos sería 10 pesos. La práctica del diezmo ocurre por primera vez en Génesis 14, verso 20. Abraham, después de derrotar a sus enemigos y libertar a Lot, le da al sacerdote Melquisedec la 10ª parte de lo que había ganado en la batalla. En el Antiguo Testamento, el diezmo es parte de la ley. Dios exigía que los judíos dieran la 10ª parte de sus bienes, oiga bien, en reconocimiento de que Dios era el dueño absoluto de todo. En el Nuevo Testamento, Jesús tiene que corregir la actitud de los fariseos en cuanto a los diezmos. Jesús critica la práctica de los fariseos respecto a cómo estaban diezmando. En verdad, lo que critica a Jesús no es el diezmo, sino la actitud, la forma como lo daban los fariseos. Ellos creían que habiendo cumplido con la ley del 10%, lo que quedaba, que con ello podían hacer lo que quisieran. Pero no era así. El 10% representa en verdad el 100%. Y con el diezmo, amados hermanos, queremos decir que todo pertenece a Dios. No solo la 10ª parte, sino todo. La ofrenda, por otro lado, es simplemente lo que uno da a Dios. El diezmo es un tipo o una clase de ofrenda, y puede haber otros también. Así que el diezmo refiere específicamente al 10%. La ofrenda llega a significar algo diferente al diezmo, ya sea lo que uno da por encima o por debajo del diezmo. Ahora, ¿cuál es la importancia de diezmar o ofrendar? Quiero que veamos, amados hermanos, 3 razones importantes del por qué el cristiano es llamado a diezmar
o también a ofrendar en su caso. Quiero que vaya usted a Génesis capítulo 18, verso 22. Génesis 8, 18 al 22. Y también tomaremos como referencia Lucas 7, 36 al 50, pasaje que leímos anteriormente. Uno de los versículos del pasaje, en el 8:20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nosotros, amados hermanos, según el apóstol Pablo, creemos que una característica del buen mayordomo es la generosidad, pero que la fuente debe ser la gratitud que sentimos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que entonces, una primera razón del por qué debemos ofrendar es porque es una muestra de gratitud a la gracia divina. Por esta razón debemos ofrendar. Y esta es su ofrenda, su sacrificio. Cuando vamos entonces nosotros a la Biblia, encontramos en verdad que Dios precisamente se ofreció sin tener en cuenta el sacrificio. Hizo todo lo necesario, sin importar el costo. ¿Para qué se sacrificó Jesucristo? Para salvarnos. Veremos en este estudio, amados hermanos, a algunos que respondieron a Dios de una manera semejante, sin calcular el costo. Y nos preguntaremos, ¿puede un buen mayordomo olvidarse del costo en ciertas situaciones? Cuando vamos a la Biblia, en el pasaje leído, Génesis 8, 18 al 22, nos podemos hacer una pregunta. ¿No fue muy irresponsable el sacrificio que hizo Noé? Hay que pensar en el contexto del pasaje, en el contexto del sacrificio. ¿Qué había pasado antes de que Noé hiciera este sacrificio? Nos habla del diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Génesis nos cuenta la historia en el capítulo 7, verso 21 y capítulo 22. Y murió, dice, toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Este es el contexto. Esto es lo que había pasado. Hoy día, amados hermanos, cuando hay pocos animales de cierta especie, se establecen leyes o se hacen decretos para proteger la vida de estos animalitos. Pero Noé tomó de lo poco que había quedado, de aquello que había entrado al arca, de eso tomó, mató y sacrificó a Jehová. ¿Fue eso irresponsable por parte de Noé? Desde el punto de vista humano, podemos llegar a decir, sí, fue muy irresponsable. Había que proteger la vida después de una crisis como de esa índole. Pero desde el punto de vista cristiano, la respuesta es no. No fue irresponsable. Para Noé fue una expresión de gratitud y de fe el haber hecho ese sacrificio. El Dios que había dado la vida y luego se la había quitado, tenía todo bajo control. Todas las cosas estaban sujetas al control de Dios. Con los animales entonces sacrificados, Noé expresaba que todo animal y toda vida pertenecía al Señor y le decía gracias al Señor por haberle protegido su vida. Ahora, si pasamos al siguiente pasaje de Lucas 7, 36 en adelante, ¿por qué ungió a Jesús la mujer pecadora? Tenemos otra ofrenda extravagante aquí. Jesús explica que ella hace esto por amor y por gratitud. Habiendo sido perdonados sus muchos pecados, ella quiere responder a la gracia de su Señor. Imagínense entonces, amados hermanos, cómo reaccionaríamos nosotros si viviéramos precisamente o si viéramos esa escena donde está aquella mujer lavando y ungiendo los pies de algún líder religioso y lo enjuga con sus cabellos. Quizá le diríamos, oye tú, no desperdicies eso, es demasiado caro. Pues sí, así reaccionaron los discípulos en una situación semejante.
y aún se quejaron todavía en cuanto al precio del perfume. Debemos ser más responsables que esta mujer. Pero Jesús, amados hermanos, en las dos ocasiones dice que es una ofrenda apropiada, que es una ofrenda correcta, que era necesario hacerlo. Lo más importante, amados hermanos, no era el valor del perfume, sino la actitud de la persona que se acercó a Jesús a ofrecerle esa ofrenda. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, dice el Señor. ¿Cuál fue el motivo de las ofrendas en ambos pasajes? El motivo fue, amados hermanos, la gratitud. Y el propósito de las ofrendas era hacer visible esa gratitud, acciones de gracias. En los dos casos, entonces, podemos decir, hubo cierto desperdicio. Los animales, en el caso de Noé, eran escasos y casi extintos. ¿Por qué había que sacrificarlos? El perfume de la mujer probablemente tenía gran valor. ¿No hubiera sido mejor venderlo y dar el dinero a los pobres? No. En ambos casos, aquellas dos personas que se acercaron a ofrendarlo hicieron lo correcto. Los dos reconocían que Dios era el dueño y dador de todo y que no había ofrenda que fuera demasiado grande para no darle al Señor. Y tú, joven, hermano, como cristiano, ¿piensas que has dado demasiado a Dios? ¿Es posible ofrendar demasiado a Dios? ¿Cuál debe ser el motivo principal que te mueve el corazón para dar tu ofrenda agradecido al Señor? Un cristiano es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho por creación y por redención de manejar cada detalle de nuestra vida. El cristiano es aquel que se rinde incondicionalmente al señorío de Jesucristo. Si alguno profesa ser cristiano, si alguno dice ser cristiano, pero no demuestra por medio de su vida que Cristo es el Señor de su vida y de las cosas que posee, entonces tal persona realmente no es cristiana. Existen dos razones principales por las que Cristo tiene derecho a ser Señor de nuestras vidas. Primeramente, somos de Él porque Él nos creó, según Juan 1:3. Aún nuestras vidas se la debemos a Él. No hay ninguna razón por la que nosotros no debamos sujetarnos por completo a su voluntad. Además, somos de Cristo, y esa es la segunda razón, porque Él nos redimió de nuestros pecados. Cuando el hombre pecó, Satanás secuestró el género humano y lo sometió hacia Él. Pero los que por fe en Cristo se arrepienten y son convertidos en cristianos, son restaurados, redimidos y hechos parte otra vez de la familia de Dios. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, ¿por qué debemos ofrendar? La primera respuesta a esta pregunta es, porque ofrendar es una muestra de gratitud a la gracia divina de Dios. La segunda respuesta, ¿por qué debemos ofrendar? Es para el mantenimiento de la obra cristiana. Dos pasajes más, Números 18, 21 al 24 y Primera de Corintios 9, 7 al 14. Desde la primera vez que el pueblo de Dios comenzó a reunirse, había algunos gastos que tienen que cubrirse. Desde el tiempo del tabernáculo, amados hermanos, el pueblo de Dios ha tenido que levantar ofrendas. La Biblia deja muy claro que esta participación le toca a cada miembro del pueblo de Dios. Nosotros ya sabemos y entendemos esto por experiencia. Los casos de emergencia, el mantenimiento de la iglesia, los proyectos de los ministerios, el apoyo que se le da al pastor, los trabajos para evangelismo, los trabajos para educación cristiana, todo aquello que tiene que ver con la obra de la iglesia en la tierra, amados hermanos, requiere precisamente de la participación de todo cristiano para poder ejecutar esta gran tarea. Inclusive,
Si vamos a celebrar una fiesta en la iglesia entre los mismos cristianos, aún para eso se necesita recursos económicos. Para la educación de los niños, de los adultos y para un sinfín de situaciones, se requiere entonces, amados hermanos, la participación de ¿quiénes? Del miembro del pueblo de Dios. Todo esto cuesta recursos económicos. Siempre ha sido así. Veremos precisamente en esta parte que el Señor, amados hermanos, nos da el privilegio de participar en todos los aspectos de su ministerio por medio de nuestras ofrendas. Los levitas del Antiguo Testamento constituían la tribu que Dios había elegido para servir precisamente en su tabernáculo y luego en el templo. Ellos no recibieron una porción de la tierra como heredad cuando llegaron a Canaán. En vez de recibir tierra, Dios quería que vivieran de su mano, de su provisión. Dios quería que la gente que guiaba la vida espiritual de su pueblo se dedicara totalmente al ministerio. Dios quería que esta parte de su pueblo fuera diferente y especial al resto de los pueblos. Ellos se sostendrían no de un empleo, no de su propia tierra, sino por el diezmo dado por el mismo pueblo de Dios. Lo más importante en todo esto, amados hermanos, es lo que significa, lo que simboliza ese pueblo escogido por Dios. Los levitas, dependiendo del pueblo de Dios para su sustento, era un símbolo de la dependencia de Israel de las manos directamente de Dios. El hecho de que el levita no tuviera tierra, que no tenía con qué ganarse la vida, representaba el hecho de que Israel sin Dios no tenía nada, pero con Dios tenía todo y no tenía que preocuparse por nada. Y así vemos, amados hermanos, que nuestra heredad verdadera tampoco es de tierra o de la riqueza de este mundo, sino que la verdadera heredad del cristiano procede directamente de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos estas palabras. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Esta es la regla bíblica. El caso de Pablo era una excepción, pero la regla y el principio no cambia, amados hermanos. El mismo Pablo lo enseñó, y así quiere el Señor que sea. Lo más importante es que la obra del ministerio no sea la obra solamente de una persona, no sea la obra solamente del pastor, no sea la obra solamente de un anciano o de algún líder, sino sea la obra de toda la comunidad cristiana, de toda la comunidad creyente, de cada uno de los cristianos. Cuando el pastor lo hace todo, cuando el anciano lo hace todo, podemos decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia cuando no apoya? ¿Dónde está la iglesia cuando no participa? ¿Dónde quedan los miembros? Muchas veces quedan fuera del ministerio. Sin embargo, amados hermanos, el llamado de Dios para nosotros es que no actuemos de esa manera, porque si lo hacemos así, el cuerpo de Cristo entonces no está en función. También, si los pastores de alguna manera fueran pagados por una misión extranjera, sería solamente misión de los pastores, pero no de la iglesia local. La única manera de incluir a la iglesia en todo el ministerio del Señor es incluirla en esta gran responsabilidad de cumplir también con su respectiva ofrenda al Señor. Aunque no se habla, amados hermanos, de construcciones o de templos en el Nuevo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento Moisés pidió las ofrendas del mismo pueblo. Ellos, de lo poco que tenían que proveer para esta obra. Quizás esa sea uno de los grandes ejemplos para poder contrastarlo con nosotros hoy. Hoy quizás podemos decir nosotros, pero es que no tenemos demasiado. Pues de lo poco que el pueblo de Dios tiene, debe dar al Señor, cumpliendo ese deber y cumpliendo ese afecto de agradecimiento con el Señor. Moisés, de lo poco que el pueblo tenía, pidió al pueblo. Y algo asombroso, amados hermanos, pasó.
según Éxodo 36, 2 al 7, es que Moisés después tuvo que rogar al pueblo que dejara ya de ofrendar, pues había ofrendado más de lo que se necesitaba. ¿Se da usted cuenta? Y no que había poco, sí, había poco, pero cuando el pueblo se unió para poder dar gozosamente, hermanos, hubo hasta de sobra. ¿Cuáles son los gastos que deben ser pagados hoy por la misma iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos con la iglesia y la iglesia con sus deberes para poder nosotros apoyar con nuestras ofrendas? La tercera y última cosa que nos mueve a ofrendar, amados hermanos, es porque es necesaria para la obra de misericordia. Damos dos pasajes bíblicos más. Levítico 19, 9 y 10 y Santiago 2, 14 al 17. La tercera cosa entonces es porque es necesaria para la obra de misericordia. La Biblia, amados hermanos, está lleno de mandatos divinos en cuanto al cuidado de los pobres y los necesitados. La historia del éxodo de Israel de Egipto sirve como un patrón para el comportamiento del pueblo de Dios. Dios repentinamente recuerda a su pueblo la manera en que ella ayudó cuando tuvo necesidad. Esta ayuda, esta salvación, se convirtió en la regla que gobernaba las relaciones entre los israelitas y los necesitados dentro y fuera de su comunidad. Levíticos 19, 34 y 36 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de Egipto. Y aquí podemos hacer una pregunta. ¿Pensaba Dios en los pobres cuando dio a Israel su tierra prometida? Claro que sí. Aunque Canaán era una tierra que fluye en leche y miel, Dios sabía que por el pecado siempre habría sufrimiento y siempre habría pobreza. Los padres de familia se enfermarían, morirían, llegarían sequías, hambres, extranjeros vendrían en búsqueda de refugio y siempre habría que proveer para los pobres y necesitados. Ahora bien, puesto que toda la tierra pertenece a Dios, mandó que se dejara siempre una parte para los pobres y los extranjeros. Así también ellos podrían comer. El libro de Ruth, amados hermanos, nos enseña cómo funcionaba este sistema en Israel y vemos cuánta ayuda brindó a Ruth y Noemí. En aquellos días, Dios no quería que se diera ayuda solamente cuando se presentara la necesidad, sino que fuera una parte de la vida de todos. En esta forma, el pueblo de Dios puede reflejar la misericordia y la compasión de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. Le toca a la iglesia hacer algo con las necesidades físicas, tanto como las espirituales de las personas. Claro que sí. Nosotros vemos en Levítico que el pueblo de Dios tenía que proveer algo para los pobres y extranjeros todo el tiempo. Vemos la misma preocupación divina en casi todas las partes de la Biblia. Dios siempre le recordó a su pueblo Israel que Él tuvo compasión para con ellos cuando eran esclavos en Egipto y que por esto ellos también debían tener compasión para con los pobres y con los extranjeros dentro de su pueblo. La misma historia, amados hermanos, se repite en el Nuevo Testamento. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con vosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaso nosotros no estábamos necesitados también? ¿Acaso no Cristo vino y nos brindó la solución para nuestra necesidad? ¿Qué dice Santiago del cristiano que puede ayudar pero que no quiere hacerlo? Santiago dice que no es cristiano. Santiago no niega aquí lo que dice Pablo en cuanto a la salvación por fe, sino dice que esa fe, si es una fe verdadera, debe producir fruto. Y si no produce fruto, es porque está muerta.
Ahora, cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene que preguntarse, ¿está mi fe viva o está mi fe muerta? Ya sabemos cómo probarla. Solamente tenemos que medir nuestra actitud frente a la necesidad del otro para saber cómo está nuestra fe. ¿Qué podemos hacer nosotros semejante a lo que debía hacer Israel para con los pobres de su tiempo? ¿Qué podemos hacer nosotros para los pobres de este tiempo? El mayordomo fiel y verdadero desea cumplir con el llamamiento que Dios le ha dado. ¿Qué pasaría si a partir de hoy usted empezara a aplicar cada uno de estos principios de la mayordomía en su propia vida? Si usted es uno de esos cristianos que durante su vida ha sido materialista y que ha querido tener y tener y tener solo para usted, entonces debe haber muchos cambios revolucionarios en su vida. Debe cambiar sus prioridades. Debe cambiar la manera en que maneja también los recursos. Debe cambiar inclusive las horas quizás de su trabajo. Y pueda todavía que sea necesario cambiar de trabajo. Y aún más, es posible que tenga que trasladarse a vivir a otra parte con tal de cumplir cómo glorificar a Dios con lo que usted tiene. Así que, amados hermanos, recuerde que el fin de todo esto es que nosotros como hijos del Señor le traigamos mayor gloria a Dios con lo que poseemos. 3 cosas importantes entonces hemos visto. ¿Por qué debo ofrendar? La primera cosa que dijimos es que ofrendar es una muestra de gratitud a la gracia divina. La segunda cosa es que es para el mantenimiento de la obra cristiana. Y la tercera cosa es que es necesaria para la obra de misericordia. Si usted, como cristiano, retiene su ofrenda y no la quiere dar gustosamente, entonces la iglesia no puede cumplir completamente su ministerio. Además, estaríamos nosotros fallando al llamado que Dios nos hace. Amados hermanos, a través de este estudio entonces hemos aprendido que todo le pertenece a Dios y ofrendarle al Señor es cumplir con fidelidad el llamado de Dios hacia nosotros como buenos mayordomos de Cristo. Quiera Dios, pues, que a través de esta exposición, nuestra forma de ver las cosas pueda ser transformada y que a partir de ahora la misma palabra nos convenza y alegremente, gozosamente, prontamente, nuestro deseo sea participar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, el Señor les colme de grandes bendiciones. Amén. Damos gracias a Dios, primeramente, por la palabra expuesta en este momento de la tarde, y también damos gracias a Dios por la vida de nuestro presbítero, Eliezer, quien ha sido el portador de la palabra de nuestro Señor Dios. Y en este momento también voy a invitar a que hagamos una oración por las ofrendas, la cual está a cargo de nuestro tesorero, el esposador Carlos en sí. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos permites, eterno Dios, estar reunidos hasta en este medio, eterno Dios. Gracias te damos porque nos permites el tiempo y el momento, eterno Dios, de escuchar de tu palabra, eterno Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas bendiciendo a tu hijo, Pastor Eliezer, eterno Dios, que nos ha dado este estudio, Padre Santo, y que podamos aprender de ello, eterno Dios, y que podamos aprender a ofrendarte, eterno Dios, y entender que todo lo que hay en la tierra es tuyo, Padre Santo, y no de nosotros, eterno Dios. Señor, te pedimos en este momento por las ofrendas que cada uno de los jóvenes y hermanos que deseen han de guardar sus ofrendas en sus hogares, Padre Santo, y lo podamos entregar en su debido momento, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
También tendremos la oración final y bendición del esfuerzo cristiano a cargo de la esforzadora Vanessa Aguilar. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, por darnos esta bendición, Señor, de poder unirnos mediante esta forma, Señor, y poder escuchar de tu palabra durante esta tarde, Señor. Gracias te damos por esta hermosa predicación, Señor, que haya quedado en nuestros corazones y sobre todo saber que nada nos pertenece, Señor, sino que todo es tuyo y que te lo debemos de dar con gozo, con gratitud, Señor, y sabemos que es para tu obra, Señor. Gracias te damos por todo lo que hemos aprendido y que haya sido para tu gloria y honra, Señor. Todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es momento de la bienvenida y los avisos.